Bueno, definitivamente creo que llegó la hora y el momento de que rompa silencio, tal cual lo dice la carátula de este video. Esto lo hago con dos propósitos. El primero, que es, sí, ayudarte a ti, que es que tú por medio de lo que he pasado, de lo que he vivido, te puedas identificar y de alguna otra manera no te sientas sola en el proceso y entiendas lo que yo comprendí, es que tu historia es tu más grande tesoro. Muchas veces nos sentimos avergonzadas, sentimos culpa o sentimos un montón de miedos a raíz de todas las cosas que nos han sucedido, cuando esas realmente pueden ser nuestras más grandes fortalezas. Así que esto es un poquito de lo que yo te quiero compartir. Mi historia para mí por mucho tiempo me hizo estar en un papel de víctima porque no me responsabilizaba. Y por responsabilizarme no me refiero a llevar cargas que no me pertenecían, sino, ok, ¿qué hago con estos sucesos que me pasaron? ¿Para qué me sucedieron y cómo puedo yo tomarlos a mi favor y transformarlos? Porque cambia simplemente desde la perspectiva. Te voy a hablar cosas que realmente nunca antes he hablado, más que con mi psicóloga y pues, trabajándolo en mí misma. Más de 20 años de guardar silencio, más de 20 años de callarme, de no decir esas cosas por miedo al que dirán, por miedo de herir a otros, por no hacerle daño a familias, por no hacerle daño a mi familia, que probablemente si llegan a ver este video va a causar un poco de emoción y de furor. Sin embargo, decidí hacerlo porque sé que mi historia puede salvar la vida de alguien, porque sé que mi historia va a ser un punto de inflexión en la mía propia de aquí en adelante, porque mi historia no llega hasta acá, la sigo construyendo y decido vivir mi vida a partir de ahora desde la verdad. Por eso decido hacer esto. Te voy a contar todas esas cosas que me sucedieron, que más allá de ser solo chisme, que más allá de ser algo de, sí, de aquí de gossip, de chismosear, es realmente que tú puedas entender también el valor en tu vida que tiene tu historia. Que es una historia que cero es perfecta, lejos está de serlo. Sin embargo, sí tiene mucho significado, tanto para mí como sé que lo puede tener para ti. Y esto no lo hago solo por ti, esto realmente lo hago por mí. Porque como te dije antes, decido vivir mi vida bajo mis estándares, bajo mi propia verdad. Y si algo que he entendido es que la verdad es la única cosa que nos hará libres, porque te va a hacer actuar sin juicios, te va a hacer actuar sin miedo, te va a hacer actuar sin el miedo al que dirán, sin el que me van a juzgar, porque no tengo nada que ocultar, o sea, todo está aquí. Te voy a contar desde abusos, te voy a contar abusos de todo tipo, psicológicos, sexuales, de familia, de niñez, de adolescencia. Te voy a contar cómo llegué a un trabajo en el cual en su momento podría decir que me salvó la vida. Sin embargo, por mis malas decisiones o por lo que hice en su momento con la información que pude tener, casi me cuesta la vida de nuevo. Entonces, más allá de que el trabajo sea el culpable o sea el responsable, por las decisiones que yo tomé a raíz de eso, porque no quiero sesgar aquí nada. ¿Qué les cuento? A ver, a mí realmente en este punto de mi vida siempre me confunden con una persona como que creció en una familia económica de muchas posibilidades, una persona pupi, como lo llamaríamos aquí en Medellín, Colombia, que es de donde soy. Sin embargo, lejos de esa realidad, soy una chica humilde que nació en un barrio de escasos recursos, que creció en un entorno de violencia, de pobreza, de drogas, de muchas cosas. Lo que soy hoy ha sido una construcción de lo que he hecho durante los últimos años de mi vida. Sin embargo, aquí más allá de contarles lo que he logrado, lo que he hecho, es contarles lo que he vivido. Porque hay una frase que he interiorizado mucho los últimos meses y es que la gente conoce solo la gloria, más no la historia de las personas. Y quiero ser más real, quiero compartirles esa historia, quiero ser honesta y decirles, esto fue lo que viví. Y me encantaría decirles que tengo un montón de recuerdos de mi infancia, realmente son muy pocos los que tengo y los que logro recordar no son tan chéveres, más allá de ser víctima, cero, es simplemente un suceso que pasó.
varios, pues un conjunto de sucesos que sucedieron, valga la aclaración. Sin embargo, es como que muchas mujeres, y me he dado cuenta en mis programas, te lo voy a decir, el 100% de las mujeres que han pasado por mis programas han sufrido de abusos psicológicos, físicos, maltratos sexuales, que lejos de ser algo normal, lastimosamente sí es muy común y yo no soy la excepción. Qué fuerte. Por más de 20 años me he callado esto. Mm, Soy una mujer que durante gran parte de su vida lidió con abuso en diferentes ocasiones, tanto en mi niñez como en mi adolescencia. Y de alguna manera, aquí más allá de entrar en detalles, creo que es el hecho de entender que por mucho tiempo sentí culpa, sentí vergüenza y actué bajo esa culpa y esa vergüenza como si fue algo que me sucedió porque yo me lo busqué, porque no tomé mejores decisiones, porque no hablé, porque me dio miedo pedir ayuda, porque no fui capaz de expresarme, porque dije en su momento no es tan importante cuando hay otras situaciones de por medio en tu familia y minimizas tu dolor. Y eso acarrea un montón de cosas en el futuro. Fui una niña bien portada, realmente fui muy juiciosa. Desde muy chiquita encontré la validación en él. Que es juiciosa, que hace las cosas bien, porque hace lo que tiene que hacer, porque hace caso. Y a futuro, pues eso me trajo muchos inconvenientes, porque claro, yo solo actuaba por la aprobación de los demás. Em, Crecí gran parte de mi infancia lidiando con problemas de violencia, y no solo física, porque la violencia no es solo física, sino también psicológica, maltrato, y ni siquiera de forma directa, sino en mi familia, en un entorno de drogas, un entorno de, sí, muchos problemas, vicios, excesos, que de alguna u otra manera desde muy chiquita estar expuesta a esos ambientes te obliga a crecer muy rápido. Lastimosa o afortunadamente, crecí muy rápido porque desde muy chiquita me tuve que comprometer con un proceso de drogadicción de mi hermano en el que se llevó un centro de rehabilitación y para él, pues, obviamente, su proceso y su éxito de proceso, toda la familia debía estar comprometida a eso. Entonces, imagínate tú, una niña pequeña yendo a esos entornos, a esas reuniones cada 8 días expuestas a esos ambientes, historias tan pesadas. Entonces, claro, ves un montón de cosas que te abruman, que te arrugan el corazón y que dices, o sea, qué fuerte, que cuando te empiezan a suceder ciertas cosas a ti, no les das la importancia ni el valor porque comienzas a minimizarlo mediante hay personas que la están pasando peor y te callas. Eh, Recuerdo de una historia puntual que te quiero compartir, que fue un abuso por alguien cercano de la familia. Estaba muy niña. Mm, Obvio, era súper menor de edad, yo no tenía ni 15 años en ese entonces, en el que yo tuve o decidí hacerme la dormida para no enfrentar lo que estaba sucediendo. Y yo sé que esta persona sabía lo que estaba haciendo y sabía que era un adulto, que yo estaba despierta. Simplemente fingió que no. Y yo también fingí lo mismo. Y a partir de ahí empecé a refugiarme mucho en el dormir. Empecé a refugiarme mucho en evadir toda mi realidad del dormir, porque claro, si estoy dormida no pasa nada. O al menos eso creía, o al menos no siento nada. Hoy en día lo encuentro como una fortaleza porque siento que desarrollé un sueño muy profundo y un descanso. Entonces, bueno, damos el lado positivo a las cosas. Esto es algo que nunca he hablado. Esto es algo que es la primera vez que lo exteriorizo y que probablemente vaya a llegar a muchas personas, incluyendo a los involucrados y las personas que más, de alguna manera, me interesan, mis padres, que si ven esto, estoy bien, no se preocupen, algo que sucedió,
llegar el momento en que lo podamos hablar. Quizás no era la manera que se enteraran, sin embargo, pues hay cosas que tienen que suceder como deben de suceder y no podía postergarlo más. Entonces, bueno, empiezas tú como niña a ocultar un montón de cosas y a llenar esos momentos de dolor con no es tan importante o algo hice mal, porque desde chiquitos le enseñan a uno que cuando algo le pasa fue porque algo hizo. Entonces te cargas de culpa, te cargas de dolor, te cargas de miedos y te cargas de vergüenza y creces con ellas, que no las trabajas, porque ocultas esas heridas, porque las dejamos por allá en un lado del subconsciente que no volvemos a tocar hasta que llega el momento de hacerlo y de sanarlo para avanzar en tu historia, de reconocerlo, que igual de alguna forma sanar es reconocer. Entonces, uy, qué fuerte. Sin embargo, me siento muy feliz de poder exteriorizarlo y de saber que esto de alguna manera puede ayudar también a alguien y me está ayudando a mí a liberarme, porque la verdad nos hace libre. Em, realmente, a raíz de eso, yo no sé, o sea, no voy a decir que ese fue el hecho puntual que me volvió así, sin embargo, pues como que todo el cúmulo de sucesos y historias a las que estuve expuesta siendo una niña tan chiquita, digamos que mi personalidad y demás era muy introvertida, era muy callada, era muy tímida, era muy negativa, por decirlo así. Una persona a la que tú no te quieres acercar, realmente. Y sufrí mucho rechazo. Sufrí muchísimo rechazo por parte de las chicas del barrio en donde crecí. A ver, eran chicas que todas mis amiguitas del círculo, digamos como de mi edad, tenían una hermana, una prima que vivían ahí en el barrio y entonces tenía quien los respaldara de alguna manera y abogara por ellas cuando jugaban. Entonces todas se unían y yo no tenía nadie que abogara por mí. Entonces siempre hubo mucho rechazo porque me decían, "Ah, es que tú estás muy chiquita, tú no puedes jugar". La vida, todos estamos luchando con alguna herida o con todas, de hecho, solo que algunas con mayor impacto que otras, como lo son las 5 heridas, vamos a hablar de ellas. El abandono, el rechazo, la injusticia, eh, fue madre, se me fueron. Bueno, estas 5 heridas, bueno, aquí voy a retomar, que son el abandono, el rechazo, la injusticia, la traición y la humillación. Y yo pasé por todas ellas, realmente. Algunas me pegaron más que otras. ¿Cuáles me pegaron más? Me pegó el tema de la humillación. Uf, me pegó mucho el tema del abandono. Mis papás han sido unos padres demasiado amorosos y quiero que ellos sepan que esto no tiene nada que ver con ellos, sino con las decisiones que yo tomé, porque nunca pedí ayuda. Siempre lo di con todo sola y de alguna manera me sentía abandonada por no tener ayuda, por no tener como ese apoyo y ese refugio. Ay, lo que se venía en mi vida después de eso. Claro, cuando tú creces con ese herida de abandono, como sea que se haya formado, tú empiezas a buscar ese refugio cuando está más grande. Que yo donde lo encontré o donde lo busqué gran parte del tiempo, en los hombres, en mis parejas. Buscaba ese salvador que viniera a salvarme la vida y a raíz de eso aguanté muchas cosas. Aguanté muchas traiciones, aguanté muchas infidelidades, aguanté mucho uso económico, aguanté migajera, como dirían por ahí. Recibía migajas. Y empecé a validarme realmente en otras cosas. No entendía cuál era mi valor, yo no entendía yo quién era. O sea, no tenía esa fuerza y esa fortaleza de, esta soy yo. Y entonces simplemente empezaba a actuar en base a lo que a la gente le pareciera que estaba bien. Eso, de alguna manera, fue parte de mi infancia y parte de mi adolescencia hasta los 15 años. Mm, fui muy juiciosa en el colegio, realmente fui una persona muy destacada, con mis notas, disciplinada, porque como les digo, yo siempre crecí siendo la juiciosa y la que, ay, tan juiciosa. Tú no nos das problemas, eres el orgullo porque es que tú siempre has estado bien. Y bueno, así creciendo siempre, haciendo todo. Y hoy me ha traído muchos, obviamente, beneficios.
Mm, Cuando yo terminé de estudiar, yo quería hacer mi carrera. Pues yo, como les dije, no vengo de una familia adinerada, entonces yo lo que hice fue buscar como un estudio intensivo, una técnica se llama acá, que duraba 6 meses intensiva, que me permitía tener un trabajo y así poderme pagar la universidad. Estudié contaduría pública, bueno, qué cuentas. Y estuve en trabajos de oficina por lo menos 5 años hasta que me mamé. Me mamé porque, Dios mío, no tenía vida. O sea, yo me levantaba y sé que eso puede ser en ese momento la realidad de muchas personas, sin embargo, no era la que yo ya quería vivir más. Yo creo que esa fue la primera decisión consciente que tomé en mi vida por mí y que dije, I don't give a fuck, no me importa, voy a hacer esto por mí, porque ya no quiero seguir en esta situación y no me importa lo que vayan a decir. Obvio sí me importó y obvio me trajo un montón de consecuencias que ya les voy a contar, sin embargo, cuando tomé la decisión solo pensé en mí y hoy me agradezco por eso. Y ya era como que yo me levantaba todos los días a las 4 o 5 de la mañana para ir a estudiar a las 6, salía a las 8 de la mañana, iba a trabajo a oficina, salía a las 5 de la tarde, iba a clase de 6 a las 10 de la noche, todo ese ritmo de lunes a viernes, sábados y domingos, tareas, trabajos, investigaciones. Eh, Era muy buena en mi trabajo realmente, a mi corta edad. Por eso me he destacado mucho realmente en hacer las cosas bien, cuando hay que hacerlas y cuando me comprometo. Entonces, con las personas que trabajaban en las empresas, me daban trabajito por aparte. Entonces, el fin de semana también trabajaba y demás. Yo ni siquiera salía. Yo no compartía con las personas. Yo le decía a mis amigas que en mi casa no me dejaban salir. O me inventaba que tenía alguna otra responsabilidad por no salir. Y eso fue más o menos hasta mis 21 años, que como les digo, tomé esa decisión. Cuando yo me cansé de eso, tenía una amiga, vivía súper bien, trabajaba poco relativamente. Y yo dije, pues pucha, yo yo quiero esa vida. Y después de pensarlo, hablé con ella y me contó, me puso en contexto y decidí hacerlo. Y este fue el trabajo que en ese momento les digo que siento que me salvó la vida, porque yo ya no sentía sentido en ella. Yo no vivía, tenía 21 años y yo no había vivido. No sentía que había vivido. Mm, Así que inicié mi trayectoria y mi carrera como modelo webcam. Trabajo al cual le debo y le agradezco muchísimo. Sin embargo, como se los dije en un inicio, por mis propias decisiones, por el manejo que yo le di en su momento, también casi me cuesta. ¿Y por qué se los digo? ¿Y por qué resalto tanto que fueron mis decisiones? Porque no quiero sesgar el trabajo, no quiero que se malinterprete el mensaje. Fue un trabajo que en su momento me dio mucho, en su momento me hizo feliz. Sin embargo, fueron mis decisiones las que me llevaron a un punto de ya no quererlo, de no sentirme cómoda y entrar en una depresión. Cuando yo llegué como modelo, ya te imaginas, 21 años, contexto, ser modelo webcam es una persona que hace transmisiones en vivo y brinda experiencias de entretenimiento para adultos. Contenido, sí, explícito. Relacionado como con el OF, página azul, demás, todo lo que en vivo. Cero, absolutamente cero que yo sabía de ese mundo. ¿Qué iba yo a saber? Sin embargo, yo dije, no, yo lo intento. Fue mi primera edición de carácter. Mm, y fue muy difícil, porque todo el mundo entra a esta profesión porque piensa que es un trabajo fácil, porque piensa que ese es el dinero fácil, porque piensa que se van a volver millonarios ya. Y cero, te lo tienes que tomar en serio. Y yo con mis antecedentes, con mi historia, con mi forma de ser, con todo lo que había vivido, experimentado, una persona negativa, una persona que se preocupaba mucho por su autoimagen, que no tan agraciada, iba horrible. Me acuerdo que mis primeros días me hice $0. Fue pucha, horrible. Los primeros meses fueron demasiado duros. Mm, Me hacía lo básico, me hacía mínimo.
lo que era un mínimo y era como que, bueno, dejé un trabajo en el que me ganaba, bueno, yo me ganaba un poco más del mínimo, sin embargo, aquí trabajaba menos horas, entonces como que compensaba, o eso me quería decir yo. Era como, bueno, trabajé la mitad del tiempo y me hice el mismo dinero. Ok, it's not that bad. Y así por varios meses. Y recuerdo que una vez, y eso me parece tan importante porque a lo largo de mi vida y de mi historia he tenido angelitos y personas que han confiado más en mí de lo que yo lo he hecho. Y te digo que tú lo único que necesitas para tener un cambio en tu vida es una persona que te guíe, que confíe más en ti de lo que tú mismo lo haces. Entonces esta persona me dijo, tú tienes mucho potencial, es imposible que tú te estés haciendo eso, vamos a trabajar, vamos a enfocarnos, vamos a hacer esto. Y empezó a darme mis directrices paso a paso. Y como yo te lo dije, soy muy buena. Y en ese momento, más allá de por mí, fue como que adquirí un compromiso y lo voy a hacer para no quedarle mal a él. Los beneficios me los llevé yo al fin y al cabo, sin embargo, fue como que fue uno de los primeros acercamientos al crecimiento personal que tuve, hace más o menos 9 años, 8, 9 años. Gracias a Dios, yo llegué a un estudio que se involucraba mucho por el crecimiento personal. Entonces era como la lectura, las habilidades. A mí nunca me enseñaron a ser modelo, me enseñaron a ser persona. Me enseñaron a leer, me enseñaron a hacer, o sea, a conectarme conmigo, a hacer mi trabajo interior y a entender que mis resultados externos y todo lo que yo quisiera conseguir en la vida tenían que venir de una evolución interior, que yo primero tenía que cambiar mi interior para poder cambiar mi exterior y transformar mi realidad. Entonces empecé a aprender de neuroventas, empecé a aprender de autoconfianza, de valor, empecé a aprender, perdón, de muchas cosas que no tenían nada que ver con algo sexual, de alguna manera, que no le va a quitar lo sexual a mi trabajo, que lo tenía, solo que realmente fui una modelo que pudo transformarlo un poco porque sabía brindarle otras experiencias a los usuarios que no fuera solamente esa. Entonces, bueno, ahí fue como que empecé a tener mis primeros acercamientos, me volví súper disciplinada a ese trabajo, hablo inglés gracias a este trabajo, soy bilingüe, es como que me puedo defender, adquirí muchas herramientas para mi vida y como todo, el lado positivo, el lado no tan positivo, empecé a perder mucho el amor en mi confianza, empecé a mucho en las comparaciones, es una industria de mucha competitividad, donde todos los días llegan niñas nuevas, donde todos los días las niñas son más lindas, más cirugías, más de todo. Y tú te empiezas a comparar, te empiezas a... Sí, ustedes saben, se empieza uno literalmente a autosabotear. Claro, empecé a validarme en lo externo y no en lo interno. Y una chica joven, me empezó a ir súper bien, al de caso fue, aumenté, yo me ganaba, no sé, de que me ganaba algo y literalmente en cuestión de 3, 4 meses me ganaba 4 o 5 veces más de lo que me hacía inicialmente. Una chica joven con esos ingresos, ¿qué creen que pasa? Con heridas no tratadas, me dejé ir por el mundo de los excesos, por el alcohol, por la fiesta, por los vicios. Ay, que mis papás no me maten si ven esto. Sin embargo, dije que iba a ser honesta. Pues claro, ganaba muy buen dinero y lo derroché de muchas maneras. No me arrepiento, es realmente lo que me hace ser la mujer que soy hoy. Tenía que transitar todo eso y sé que era el propósito de Dios en mi vida. Hoy lo entiendo, en ese momento, pues no. Sin embargo, lo agradezco. Agradezco lo valiente y lo que he sido para transformar todo esto que me ha sucedido y que de alguna manera yo también decidí que me sucediera. Mm, tuve mucho conflicto con el tema de los hombres, buscar validación en ellos, buscar como ese salvador. Les voy a decir algo, mi miedo siempre fue que una pareja no me aceptara por ese trabajo y nunca me pasó. Realmente nunca me sucedió, porque trabajé mucho en mí, en ese aspecto sí lo trabajé mucho de
no quiero una pareja de la industria, sabía lo fuerte que era, sin embargo, era como que quiero a alguien externo. Entonces, claro, cuando llegaba una persona que me aceptaba, que no tenía como ese conflicto, que respetaba, más allá de no tener conflictos, como no me encanta. Sin embargo, de la mujer que eres y vamos para adelante. Yo veía como fue madre, me está haciendo un favor. Entonces, claro, empecé a permitir un montón de cosas, empecé a adaptarme, a acoplarme. Tuve una pareja que en su momento, pues, estábamos en la misma sintonía, por decirlo así, estábamos en la sintonía de las fiestas, del alcohol, 3, 4 días seguidas de rumba. Me acuerdo que mi jefe de ese entonces me dijo una vez, Juliana, es que tu vida no va detrás de una garrafa. Y sí, esa ha sido yo, esa soy Juliana. Y esto ha sido realmente confrontante, contarles lo que ha sucedido. Y bueno, entré en un círculo de amigos que, como les digo, estábamos en el mismo entorno, la importancia del entorno, estamos en la misma sintonía. Drogas, fiestas, excesos, que de alguna u otra manera yo era la que me llevaba a mí misma a los excesos. Ellos de alguna manera lo controlaban más, yo era la que excedía. ¿Por qué? Porque claro, tú cuando tienes un montón de heridas no sanadas, no tratadas y no reconocidas, empiezas a llenar vacíos evadiendo tu realidad, empiezas a llenar todos esos vacíos y no quieres afrontar la vida que tienes. Entonces te empiezas a validar un montón de cosas externas y a tapar un hueco haciendo, por decirlo de alguna manera. Eso fue lo que hice muchos años. Y llegué a un punto en que me iba, uf, o sea, económicamente, mi mejor año de facturación, o sea, me iba muy bien. Sin embargo, era la época en la que más vacía me sentía. Era la época en la que más triste estaba, era la época en la que no le hallaba sentido a nada. Era una época en la que yo dormía 10, 12 horas del día. O sea, cuando estaba durmiendo estaba trabajando y cuando estaba trabajando estaba de fiesta. Y trabajaba para sobrevivir, para pagar la fiesta, para pagar los excesos, para pagar los vicios, para pagar el alcohol, para pagar todas estas cosas. Entonces estaba en un círculo interminable de supervivencia. Y entré en una depresión. Así me la diagnosticaron. Gracias a Dios, como les digo, de alguna manera ya había entrado en un proceso de crecimiento personal en el que aprendí mucho sobre la mente, que había aprendido mucho sobre la capacidad que tenemos los humanos de crear nuestra propia realidad. Y recuerdo que yo no sabía que era depresión, solamente me sentía todo el tiempo sin ganas, aburrida, no quería hacer nada, no, o sea, no, no. Y yo fui al médico, yo creí que yo estaba enfermita, pues, o sea, ahí me pasó. Mm, y cuando tienes un cuadro de depresión, me unas pastillas, unos medicamentos, me los tomé varios días, sin embargo, eso me dejaba como un zombie, literalmente, o sea, caída. Y dije, esto no puede ser la solución. Y no lo seguí haciendo, no me la seguí tomando. Sí seguí con mi vida de excesos y con esos vacíos por un tiempo, sin embargo, gracias a Dios no dependí nunca de estos medicamentos, dependía de otros. Fue una época, fue una temporada. Y como les dije, crecí con ciertos abusos físicos, sexuales, permití que muchas personas a lo largo de mi vida me utilizaran de esa manera. Llegué a un punto en el que dije, I don't give a fuck, voy a utilizar a las personas de la misma manera. Tuve una temporada también de mucho descontrol con los hombres, de cero seriedad, de conocer aquí, conocer allá, meterme con el uno, meterme con el otro, llenando vacíos. Porque de alguna manera, como te los dije, yo tenía miedo a no ser aceptada por mi trabajo y me saboteé. Entonces, en lugar de intentar que, o sea, de exponerme a ser rechazada, pues yo mismita me rechazaba, por decirlo de alguna manera. Acuérdense que una de las heridas con las que más luché fue la del rechazo. Y cuando llegaban esos hombres que sí, no me voy a adelantar. Estuve esa época. Fue más o menos un año. Fue un año en el que mi vida fue no solo de excesos, fue de cosas externas del mundo material, de las experiencias, de la lujuria, del sexo, o sea, de cierta manera gran parte de mi vida me validé a través de mi cuerpo.
Así que cuando también ya en parte más grande en mi adolescencia también sufrí abuso, de alguna forma dije, me lo merezco. De alguna forma cargué con esa culpa, de alguna forma cargué con esa vergüenza, de alguna forma, sí. Sentía que todo lo que me pasaba me lo merecía. Hasta que decidí trabajar, hasta que decidí afrontar. Por mucho tiempo fui una víctima. Por mucho tiempo me dediqué a, sí, en la vida hay dos tipos de personas, están las que les pasan las cosas y las que hacen que las cosas pasen. Yo siempre fui una persona a la que le pasaban las cosas, a la que toda la responsabilidad era pues, y no mía. Así que nada, seguí en lo mismo, seguí validando mis cosas externas. Recuerdo ese punto de quiebre. Yo creo que el punto de quiebre de mi vida fue ese abuso, o sea, de mi vida adulta, porque dije, o sea, esto no puede pasar más. Sin embargo, los próximos meses a eso, digamos que yo ya había dejado un poco el alcohol y las fiestas en exceso porque quería cambiar. Y ese detonante hizo que yo volviera a refugiarme. Las drogas, no tanto, un poquito. Sin embargo, sí en el alcohol, que también es una droga, solo que es legal. Sin embargo, es un vicio. Vivía de fiesta en fiesta. Literalmente, no tenía ningún sentido ni propósito. Hasta que conocí a alguien. Y a esa persona le debo mucho. Es mi expareja. Es una expareja que, como les dije, de alguna forma siempre busqué un salvador en los hombres. Aunque siento que él sí me salvó. Dios a través de él. Hoy lo entiendo. Una persona cero que ver con lo que yo era. De hecho, me conoció tirada en el piso, borracha, porque me caí. Fue quien me ayudó a levantarme. Era una persona que ni siquiera bebe. Estaba en una fiesta ese día por casualidad con sus amigos. Y algo le llamó la atención en mí. Yo no me acuerdo. Yo me levanté al otro día en mi celular y cómo te terminó de ir. Y yo, discúlpame, qué vergüenza, no tengo ni idea quién eres. Hablamos, me contó la historia, recordé, ta, ta, ta. Y dijo, mucha, no puedo no puedo seguir así. Dios ha sido muy grande conmigo, de alguna manera, porque como me comporté y las decisiones que tomé, me puse en peligro muchas veces, muchas. Y me doy cuenta de lo afortunada que he sido. Y de lo mucho que Él me ha cuidado, aunque yo ni siquiera lo aceptaba en mi vida. Adiós. Es un tema que les contaré más adelante. Sin embargo, sí, esta persona llegó a mi vida y hizo muchos cambios en ella. Me inspiró a hacerlos. Bueno, no hacen mentiras. Yo los hacía porque quería encajar en la vida de esa persona. Recordemos que yo buscaba siempre encajar en la vida de los demás. Buscar validación, buscar ser aceptada. Y como tengo la experiencia de hacer las cosas bien y de ser la que se adapta, entonces no me costó. Era una persona que tenía muy buenos hábitos, que comía muy bien, que iba al gimnasio, ta, ta, ta. Yo sentía que esa persona era top, o sea, era wow. Y yo no me sentía merecedora de eso. Entonces, claro, yo ya hacía todo para ser como él. Y ya, y recordemos que era modelo. Que una persona así te acepte cuando eres modelo webcam y tú misma te rechazas de alguna manera, es como un milagro. Uno lo ve como un milagro y dice, no voy a aprovechar esta oportunidad. Y empecé a ir al gimnasio, empecé a comer bien, empecé a tener los hábitos que él tenía, empecé a leer más, empecé a hacer un montón de cosas para que él viera que yo tenía otro valor. Y aunque sí, por mucho tiempo lo hice por su validación, eso me quedó a mí. Gracias a Dios. Independiente de la razón, pues fue un hábito que me quedó a mí. Y me di cuenta de la importancia que tienen los hábitos en tu vida. Y la importancia que tienen y la fuerza que tienen y la capacidad para transformarla. Pequeñas acciones diarias, constantes, pueden transformar tu vida. Literalmente.
Todos tenemos heridas. Y todas estas heridas que tenemos, hay que preguntarnos de dónde vienen. Vienen de un suceso, de una experiencia, de una historia. Cada persona tiene su propia historia y sus propios conflictos y es normal. Tan solo es un momento de transición. Sin embargo, es hora de que podemos apropiarnos de esa verdad para que nos haga libres y nos ayude a liberar esas cargas. Esa persona llegó a mi vida y cuando esa persona se fue de mi vida, me derrumbé. Fui. Ya, yo decía que todo había perdido sentido. Dejé de comer, dejé de entrenar, dejé de trabajar, dejé de hacer un montón de cosas. Caí de nuevo en una depresión que gracias a Dios no me duró mucho. Y dije, no más. Aquí cambia mi historia. Me voy a hacer responsable y voy a comenzar a trabajar en todo esto. Busqué ayuda, mentores, coaching, terapia, libros. Madre, qué libros no me he leído. Empecé a trabajar en mi autoestima, empecé a trabajar en mi autoconcepto, empecé a trabajar en muchas cosas. Sin embargo, cada día más odiaba mi trabajo. No me hacía feliz, no me llenaba, me conectaba obligada. Literalmente, como que ese cúmulo de cosas en su momento, muchas veces me hicieron pensar en, ¿y si acabo con esto? Sí, llegan pensamientos oscuros y tú dices, si mando todo a la M y ya no sufro más y ya simplemente entrego todo y no siento más dolor. Fueron muchos pensamientos que pasaron por mi cabeza en su momento. Le doy gracias a Dios, me tengo hoy aquí. Sin embargo, decidí decírselos porque sé que te puedo ayudar. Y te quiero decir, te quiero dar fe de que puedes salir de lo que sea, lo que estés pasando. Puedes transformar tu historia. Solo tienes que reconocerla, abrazarla y decidir. Todo parte de una decisión, realmente. El primer paso siempre va a ser tomar la decisión. Y ese paso solo lo puedes dar tú. Puedes tener ayuda, puedes tener quien te guíe, puedes tener mentores, puedes tener los mejores profesionales que te ayuden. Sin embargo, si tú no tomas la decisión, si tú no das el paso, nadie lo puede hacer por ti. Entonces, decidí en ese momento, cuando ya salí otra vez y dije, no puedo repetir la misma historia. Cambiar. Me costó mucho. Dinero, tiempo, lágrimas, alejarme, enfocarme en mí, o sea, darle con toda. Y el 2024 llegó, no, yo tenía una amiga, solo que ella decidió confiar en mí, invitarme a emprender y a decirme, quiero hacer esto, quiero que estés en este proyecto, veo tus capacidades. Y para este punto de mi vida yo ya me daba muy duro porque yo sentía que yo no era buena para nada más que no fuera a ser modelo. Sentía que no tenía más habilidades, sentía que no tenía más conocimiento, sentía que no tenía nada por aportar a la vida de las personas, ni que podía agregar valor de otras maneras, que podía vivir de otra forma. Era lo que más me atormentaba, que no quería seguir viviendo así. Y vuelvo y repito, no era el trabajo, eran las decisiones que yo tomé a raíz de que me hicieron llegar a ese punto. De hecho, hoy en día ayudo a muchas mujeres que están en el trabajo que le saquen el mayor provecho, que no cometan los errores que yo cometí. Y bueno, emprendí, formamos una academia de crecimiento personal para mujeres. Y esa academia literalmente, lo he hablado con ella, ya no está la academia, sin embargo fue como una academia para nosotras, donde yo aprendí muchísimo, donde me conecté mucho con mi ser creativo, donde me conecté mucho con algo diferente, donde encontré de alguna manera propósito. Dije, yo quiero hacer esto, yo quiero ayudar a las mujeres, yo quiero ayudar a las personas a que sepan que pueden cambiar su vida. Y aunque la academia no funcionó en su momento por muchas cosas, porque también era modelo, o sea, no soltaba el trabajo, pues era lo que me estaba dando obviamente la economía y el sostén, que es muy difícil dejar un trabajo de estos.
donde tienes seguridad, donde económicamente te va muy bien. Y en un país como Colombia creemos que no podemos hacer la misma cantidad de dinero por otros medios. Y es una creencia que he ido desbaratando, porque a raíz de que he cambiado mi entorno, a raíz de que he conocido diferentes personas en los últimos años, me di cuenta de que, hey, sí es posible. Sí es posible que tengas ese estilo de vida mejor y siendo feliz, que tengas paz y tranquilidad, porque no la tuve por muchos años. A pesar de que la gente creyera que sí. Porque claro, todo lo que uno montaba en redes, viajes, lujo, los mejores hoteles, los mejores aviones, las mejores habitaciones, las mejores comidas, los mejores restaurantes, los mejores spots, fue pucha, o sea, cualquiera que viera mis historias y mis redes sociales en un momento, o sea, la vida perfecta de esta vieja, lejos. Que como les digo, nadie conoce la historia, solo la gloria. ¿Y por qué? Porque somos lo que mostramos. Por eso estoy haciendo las cosas diferentes. Quiero contarte mi historia, como ya la he contado. Y quiero, no he ahondado mucho en detalles y probablemente, como este es el primer video de este canal, seguirán surgiendo y te seguiré contando mucho más y específica y detalladamente. Sin embargo, es como a gran escala lo que he vivido. Y bueno, en ese momento con la academia sentí que encontré propósito, que sentí que no lo estaba haciendo de la forma que yo quería. Hay un conflicto con las sociedades y es la visión de cada persona. Entonces, digamos que, gracias a Dios, con mi amiga no tuvimos inconvenientes personales. Un día estamos genial. La amo. G, si ves esto, gracias porque siento que tú fuiste ese primer angelito que llegó a darme luz y esperanza y me salvó, me abrió el camino. Y, y empezamos como a hablar y a decir, no está funcionando. Ella de alguna manera es una persona que quería que cada quien fuera a su interior del coaching, encontrar sus respuestas y ellos mismos salir adelante por medio de encontrar en ellos mismos las respuestas que ya saben que tienen y presionar un poquito con las respuestas, con las preguntas adecuadas. La calidad de las preguntas determina mucho la calidad de las respuestas, es algo que he aprendido. Por mi parte, yo sí he sido más educativa, sí he sido una persona que dice, quiero enseñarte lo que a mí me ha funcionado, quiero darte la ruta, quiero darte el paso a paso y las herramientas y la información que me costó tanto años, tiempo, dinero, dolor, integrar y saber qué funcionaban y qué no. Porque hoy es una prueba de error. Error, ensayo, error, ensayo. Y de todo se aprende un poco. Así que esa fue mi academia para mí. Realmente pensé que era una academia para yo ayudar a las personas y fue una academia para ayudarme a mí. Logramos ayudar a algunas personas, obviamente, sin embargo, a la que más me ayudó fue a mí encontrar y conectar con mi propósito. En ese tiempo de mi vida, por toda esa historia, yo estuve muy desconectada de Dios. De alguna manera, yo sentía inconscientemente, y fue algo que me demoré en darme cuenta, que yo, o sea, yo solamente decía, creo en Dios y ya. Y eso era todo. No hacía nada por mi parte espiritual, como a ese nivel. Siempre fui una persona muy cuerpo, mente, y decía que espíritu, sin embargo, realmente en la congruencia y en mis actos, no. Siempre todo se lo atribuía al universo, por decirlo así. Gracias a Dios, sin embargo, eran simplemente palabras. Y estaba en ese punto de mi vida desesperada, en ese punto de la academia no estaba dando, ya había perdido el amor por el trabajo, entonces mis ingresos para abajo, que me voy a quejar ni trabajaba. Antes me iba muy bien, porque tenía un estilo de vida con un costo alto, que trabajando 2 veces, 3 veces por semana podía al menos sostenerlo. No me daba ya esa vida de lujos y demás, sin embargo tampoco encontraba ya emoción en eso, porque no me hacía feliz. Entonces trabajaba como por sobrevivir y ver qué podía hacer con mi tiempo para cambiar esa realidad conmigo. Y un día recuerdo llorando, muchos de los santos, me arrodillé en mi cama, en mi habitación, y le pedí a Dios. Le dije, Dios, no puedo más. ¿Qué hago? Te necesito. Ayuda. He intentado
porque había llevado un tiempo intentando conectar de nuevo con él y no lo lograba con mis propios medios. Le pedí, dije, déjame escucharte, déjame verte, déjame conectar contigo. No quiero hacer esto sola. Y no sabía cómo lo iba a hacer. Eso fue un día de quiebre impresionante. Mm, Después de un tiempo, sí actúa Dios. Me acuerdo que abrí mi Instagram, yo tenía un Instagram viejo y lo tengo cerrado por un año. Y ahí tenía una persona importante. Tenía una persona que iba a cambiar mucho el rumbo de mi historia. Un mentor que había conocido hace muchos años, cuando era modelo. Mm, Lo tenía en ese Instagram, yo no sabía. Y era una persona que en su entonces, cuando yo la conocí, pues era una persona que tampoco estaba como muy alineada con Dios ni nada. O sea, una persona muy de los éxitos, del dinero, de objetivos, de hacer, de masculinidad, ta, ta, ta. Y yo abrí ese Instagram porque necesitaba sacar una información vieja para propósito de la academia. Y por equivocación monté una historia en ese Instagram. Y yo, ups, me equivoqué. Cosa tal, sin ninguna malicia. Y apareció. ¿Cómo así? ¿Dónde estabas? ¿Qué pasó con tu Instagram? Ta, ta, ta. Nos dimos en contacto. Le dije, no, mira, agrégame a este nuevo. Ta. Saludito. Y ya. Como a los. Eso fue finalizando diciembre. Como a los 20 días, enero. 15, 20 días. Veo que pone una publicación. Dice: acabo de crear el programa que te va a llevar a conectar y a cambiar y a transformar tu relación con Dios. Tengo algo para ti especial. Desde el inicio es la inauguración de este programa, es la primera vez que lo saco a la luz y por ser las primeras personas. Tengo algo especial para ti. Y yo lo vi, lo dudé, porque como les digo, yo ya conocía a esta persona, entonces dije, ¿qué me puede enseñar a mí de Dios? Dudé. Sin embargo, de una le escribí y le dije, cuéntame. Dije, no pierdo nada con preguntar. Y me metí a su Instagram. No lo había stalkeado hasta ese momento. Ta, 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 ta. Su historia. La vida le dio duro. También lo llevó a un golpe del que debió recurrir a Dios. Y lo encontró. Y ahora le estaban enseñando a las personas a encontrarse con ella. Y bueno, tuvimos una llamada, no sé qué, con total incredulidad. Y decir, ay, yo, ¿qué más? ¿Qué puedo perder? Hagámoslo. Y me comprometí con el proceso. Como les dije, la persona que cuando está decidida y toma la acción, lo hace. En 33 días. 33 tiene una importancia muy grande en mi vida y luego les contaré. Están ahí dando cuenta de los hechos. Mm, Siento que es como Dios me habla. Por medio del número muchas veces. Está juiciosa todos los días. En actividades de empezar a leer el libro más sabio del mundo, la Biblia, que siempre nos han dicho que el que lee la Biblia se vuelve loco, que la Biblia es un montón de cosas. No, la interpretación que tú le des a lo que lees en la Biblia puede transformar también tu vida. Y empecé a conectar y empecé a sanar mis heridas y empecé a reconocerlas y empecé a sacar un montón de mierda, por decirlo de alguna manera, que nunca había sacado, a escribir. Es un diario hermoso que tengo y después se los mostraré. Mm, y bueno, así lo hice, así, así hice esto y empecé a conectar con Dios. Me habló muchas veces no, todo el tiempo. Algo que entendí es que Dios siempre, siempre, siempre te está hablando. Somos nosotros los que estamos muy ocupados con cosas del mundo externo para escucharlo. Sin embargo, Él siempre ha estado ahí. Y entre todo lo que pasó, bueno, eso se acabó en febrero, yo seguía con mi trabajo, más perdida que nunca, ya había encontrado propósito, ya dije, madre, quiero hacer esto, me quiero dedicar a ayudar a las mujeres, no sé cómo, ¿qué voy a hacer? Y esta persona, como les digo, pues yo sentía admiración por ella. Y un día yo se la solté y le dije, ay, y charlando, no esperaba lo que iba a venir. Le dije, y yo ahí, si me voy un mes para allá, para donde tú vives, yo te pongo, yo ya para ese entonces estaba muy juiciosa con mis hábitos, con el ejercicio, la alimentación, y a ella le costaba un poco. Le dije, si yo me voy para allá un mes,
y yo te pongo así con los hábitos y tú te encargas de trabajarme toda la parte mental, que voy a hacer, ta, 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 de una. ¿Y yo qué? Loca, quedé. ¿Yo qué? ¿Quién te recibe en su casa por un mes para hacer un proceso de esto? Es como que... Y yo me demoré en responderle. Me demoré como 2 horas porque también dije, ¿qué me voy a hacer yo allá? La persona que recuerden la conocí de 4 años en una conferencia más, nunca más. Bueno, algunas me la encontré eventualmente, sin embargo, pues no lo he vuelto a ver nunca, personalmente, ni siquiera en redes, porque yo había perdido contacto después de 4 años. Y yo ahí, yo dije, ese día, gracias a Dios, tenía una sección de coaching, y me ayudó mucho a aclarar mis ideas y encontrar respuestas de mí de lo que quería. Y después le escribí y le dije yo, pasaron menos de 8 días que yo estaba en su casa. Y ahí empezó todo. Ahí empezó mi cambio, ahí empezó esto, aportarle algo al mundo. Yo soy Juliana y ahora me dedico a guiar procesos de transformación y desarrollo personal basados en autoconcepto, en amor propio, en autoestima, enseñándole a la vida, a la gente, a vivir su vida bajo sus propios estándares y bajo su verdad, teniendo confianza en ellos y conectando con ese potencial tan grande que sé que todos tenemos, solo nos hace falta conectar con él. Y empecé y di saltos de fe muy grande, estando aún allá, sin tener un plan B, sin tener un plan de respaldo. Creé mi programa, creé mis servicios y el día que los lancé dije, me retiro, dejo mi trabajo como modelo webcam. Y así lo hice. Literalmente lo dejé, me retiré y no volví a él hace ya varios meses. Eso fue en abril. Eso fue en abril. Y estamos en octubre, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. 7 meses. Ha sido un proceso muy difícil. Sobre todo los primeros meses porque tienes una vida, tienes un estilo de vida. Empezar algo desde cero. Es un salto de fe muy grande. Sin embargo, yo tenía esa certeza en mi corazón. Dios había puesto eso en mí. Y hasta el día de hoy no me ha fallado. Entendí y creo que la enseñanza más grande que a mí toda esta parte de mi historia me ha dejado es que son muchas. Sin embargo, creo que te compartiría las tres más importantes y la primera es no vivir tu vida desde un papel de víctima. Responsabilizarte de tu historia y hacer que tenga sentido porque tu historia es tu tesoro más grande. Y solamente cuando cambias la perspectiva es que puedes cambiar tu vida. Lo segundo es que el nivel de éxito más grande, al menos para mí, es tu nivel de paz y de tranquilidad. Me siento viviendo en ese momento de la vida más en paz y tranquila de alguna manera que nunca antes. Y con cosas, y me faltan muchas cosas de las que tenía antes. Sin embargo, Dios ha sido muy abundante conmigo en muchas áreas y de muchas formas. Hoy siento que estoy viviendo gran parte de la vida de mis sueños. Tengo una familia que amo, tengo, verdad de todo lo que les he contado, yo tengo muy buena relación con mi familia porque yo me dediqué a sanar mi proceso, porque yo no culpo ni responsabilizo en ese momento a nadie, simplemente me responsabilizo yo y me encargo de transformarlo. Pero cuando uno hace consciente su historia, sus heridas, es donde adquiere el poder para transformarlo, si decides hacerlo, obviamente. Y la tercera cosa más importante que me han dejado estos meses es a vivir la vida bajo mis propios estándares, sin importar el que dirán. Y aquí les iré contando cosas de cómo he decidido vivir mi vida bajo mis propios estándares que probablemente puedan ser muy polémicas, sin embargo, no me importa, porque es lo que me hace feliz, es lo que me tiene en ese momento lleno el corazón. He decidido vivir mi vida desde el amor. El mundo está lleno de amor y cuando hablo del amor me refiero al amor incondicional, a ese amor del que Dios nos habla. Ay, justo esta semana me hice tatuajes. Dios amor. Y otro que después les mostraré, sin embargo,
Esto es como Dios es amor. Dios es el pilar de mi vida en este momento. Él me salvó. Y el amor, el lenguaje en el que todos deberíamos comunicarnos y que todos deberíamos tener. Dice Dios que hay que amar a tu prójimo como a ti mismo. Lo que pasa es que estamos amando mucho al prójimo y no a nosotros, porque estamos buscando validación, porque estamos buscando aceptación, porque estamos buscando un espacio en la vida de alguien cuando no nos estamos dando nuestro propio espacio. Algo que entendí mucho en estos procesos es que hay un orden para las cosas y tiene un sentido. Primero está tu relación con Dios, después está tu relación contigo. Y solo cuando estas dos están bien, puedes mejorar tu relación con los demás. No puedes darle a nadie algo que tú no tienes y que tú no eres, porque parte del ser, parte de lo que tú eres, que es otro aprendizaje muy grande. Valídate en lo que tú eres, no en lo que tienes, ni en lo útil que le puedas hacer a las demás. Porque en muchos casos, que era parte también de mi historia, ha sido no poner límites, no saber ponerle límites a las personas y traspasar mis propios valores por encajar en la vida de otros. Y no quiero que esa sea tu historia tampoco, que es que yo te voy a ayudar. Voy a compartir mucha información acerca de eso. Ojo, yo siempre te voy a dar la información y te voy a dar las herramientas, sin embargo, el que tiene que hacer la acción eres tú. Y ay, qué liberador se siente sacar esas cosas que por tanto tiempo nos han cargado. Uf, realmente que si esto te inspira, si esto de alguna forma te llega, mi invitación va a ser para que cuentes tu historia, para que sepas cuál es el propósito que tienes de ella, para qué te sucedió todo lo que te sucedió. Puedes dejar aquí en los comentarios, contarme cómo te sientes, contarme qué aprendiste de tu vida mediante la mía, mediante mi historia, que pudiste ser consciente de la tuya, que te sirvió. Si te gustó, darle like. No olvides suscribirte a este canal porque esto es solamente el inicio. Voy a seguir compartiéndote más a detalle muchas cosas que me han pasado y más allá de todo lo que me ha pasado también cómo lo he superado, porque estoy aquí para darte fe de que tú también puedes hacerlo, que eso es lo que entendí, que mi historia de vida puede salvar la vida de muchas personas, porque decidí hacerlo desde la verdad. Yo aquí no te voy a compartir solo teoría, voy a contar todo lo que yo he vivido, no lo voy a maquillar. La, no sé si vayas a encontrar una persona tan honesta con todo lo que te ha sucedido a partir de ahora. Sin embargo, tiene propósito. Y, y eso es lo que me llena, sin importar el que dirán, porque muchas cosas se van a salir después de este video y de que llegue a ciertas personas. Sin embargo, estoy con Dios y sé que es para un propósito mayor. Sé que es para servir, sé que es para inspirar al mundo, sé que es para quizás evitar que tú pases por muchas de las cosas que yo pasé, para ahorrarte parte de ese camino. Transitarás el tuyo y te encontrarás con tus propias dificultades, sin embargo, sé que te puedo ahorrar algunas. Porque en la vida aprendemos por error o por lección de alguien más. Y yo quiero ser ese alguien más en tu vida. Así que bueno, y esto es como a grandes rasgos mi historia. Les iré compartiendo más información si te quedaste hasta acá. Gracias por dedicarte a ti ese tiempo, porque sé que es para ti. Y esto yo lo hice. Así que bueno, nos veremos en un próximo video. No olvides aquí suscribirte.